Hola chicos, muy bienvenidos a más una clase de español. Y hoy vamos a trabajar una clase que creo que les va a gustar bastante, que vamos a hablar acerca de cuentos, ¿sí? ¿Quién ya no ha escuchado cuentos? ¿Quién ya no ha contado algún cuento para alguien? Y aquí cuando yo digo contar un cuento, tenemos dos intenciones en ese cuento, pero vamos a verlo ahorita. Primeramente vamos a descubrir qué es un cuento, ¿sí? Para eso les voy a traer tres puntos importantes para entender qué es un cuento. El primer punto es, el cuento pertenece al género literario de la narración, entonces es un género narrativo. El segundo punto es que el cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Quiere decir que son cuentos, son historias cortas, no son grandes, no son largas, son cortas, ¿sí? Son chiquitas y son imaginarias. No hay muchos personajes, ¿sí? Entonces es bien limitado los personajes y con un argumento sencillo, quiere decir, es un habla sencillo, simple, ¿no? Tranquilo, para que todos puedan entender. El tercer punto es que el género también se habla de cuento, ¿no? Discúlpame, también se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Recuerden que yo dije atrás, les dije, ¿quién ya no ha contado un cuento, ¿no? Entonces, cuando se cuenta un cuento, tenemos esa idea también que es algo inventado, ¿no? Se puede ver también como un enredo o chisme. ¿Qué es eso chisme? Fofoca. Muy malo. Bueno, vamos entonces a conocer las características del cuento. Vamos a ver entonces cómo son, cuáles son, para que uno pueda entender mejor este, este género. Primero, tenemos al protagonista. El protagonista aquí que les traje es Peter Pan. Todos ya lo conocen, ya saben, entonces va a ser fácil de entender esas características. Tenemos un personaje, no es como una novela que hay muchos personajes y en todos ellos se encuentran, no, es solamente uno, el principal, y todo se desarrolla alrededor de él. La segunda característica es que los cuentos siempre tienen un tiempo y un espacio. Y ese tiempo y espacio ah, es donde se pasa toda la historia. La próxima característica, aquí, miren, aquí como en la historia de Peter Pan, el tiempo y espacio ocurre en el país del nunca jamás y no se sale de ahí, ¿no? Muy bien, la próxima característica es la ficción. ¿Qué es eso, la ficción? Es que la historia está llena de hechos, de ocurridos fantasiosos, maravillosos, mágicos. Mira en la historia de Peter Pan, los niños vuelan, ¿no? Con el polvito mágico, ¿sí? Muy bien. Otra característica es que en esos cuentos siempre hay una acción y la acción genera una consecuencia. Entonces, en todo, siempre las actitudes de Peter generan una consecuencia, ¿sí? Y esas consecuencias también generan una tercera característica, que es resolver los problemas. Entonces, el personaje tiene que resolver los problemas con pruebas, con muchas cosas que le ocurren en el desfecho de esa historia, ¿sí? Solo que para eso, para que esos problemas sean resueltos y todo, ese personaje principal necesita de más una característica que aparece en los cuentos, que son los personajes clave. ¿Sí? Los personajes clave son aquellos que ayudan al protagonista a llegar a sus objetivos, a alcanzar, a lograr lo que necesita. Y al final de todo tenemos la última y muy importante característica, que es la moraleja. ¿Qué es eso, la moraleja? Moraleja es el mensaje final, ¿sí?
el mensaje que el cuento, el personaje deja para su lector, ¿sí? En el caso de Peter, ¿no? Él siempre dice que hay que encontrar el niño que vive dentro de nosotros, ¿sí? Y él dice que nunca digas adiós, porque decir adiós significa irse lejos, y irse lejos significa olvidar. Muy bien, chicos. Entonces, ya que sabemos lo que es un cuento, ya tenemos en cuenta lo que son sus características, entonces ahora vamos a conocer cuál es su finalidad. La finalidad del cuento se basa en, primero, entretener. El cuento es hecho para entretener los lectores, ¿no? Entonces, un momento que está ocioso es un momento bueno para practicar la lectura, ¿sí? Una otra finalidad es impactar, ¿no? Pues es a través de la lectura, a través de un cuento que la persona percibe ciertos hechos, ciertas cosas en la vida. La tercera finalidad sería de divertir, ¿no? Entonces, por medio del cuento, por medio de la lectura, uno puede descubrir varias cosas, puede descubrir, puede divertirse, ¿no? De una manera muy sana, ¿no? Con, con disfraces, con muchas cosas. Y también tenemos una última finalidad que sería de enseñar, pues por medio de la lectura, por medio de los cuentos, uno puede aprender muchas cosas y también enseñar muchas cosas. Entonces, la enseñanza que viene por medio de las lecturas son cosas muy interesantes, son cosas que nos valen para la vida, ¿sí? No solamente para aquel momento. Muy bien, ahora vamos a conocer las partes de un cuento. ¿Cuáles son las partes de un cuento? Es facilito, chicos, son solo tres partes. La primera parte es el comienzo. El comienzo es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes, se presenta la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura, ¿no? Que desencadena esa trama. La segunda parte es el nudo. ¿Qué es el nudo? Es la parte central del relato, ¿no? Donde se plantea el conflicto, donde ocurre el conflicto de la trama, donde se ve las acciones inesperadas de los personajes. Y para finalizar, la tercera parte es el desenlace, que se supone el cierre del relato, ¿no? Es donde se acaba todo, es donde se percibe el final de toda la trama, ¿no? Entonces, en ocasiones, restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. Entonces, aquí los cuentos, principalmente en las fábulas, uno percibe el mensaje de la moraleja, ¿no? Que es el mensaje. Siempre encierran con una moraleja. Muy bien. Veamos entonces cuáles son los tipos de cuento, ¿sí? Tenemos ahí algunos tipos de cuento y que, como ya dije al inicio, en un momento u otro ya lo escuchamos, ya lo leímos. Tenemos entonces el cuento popular. ¿Qué es el cuento popular? Trata de historias ficticias de autores desconocidos. Quiere decir, nadie sabe quién la creó, nadie sabe quién la inventó. Y generalmente provienen de la tradición oral. Quiere decir, se pasa de generación a generación contándose esa historia. Esos cuentos populares pueden ser ficticios y también pueden ser ficticios basados en la realidad, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos algunos dentro de ese cuento popular. Tenemos los cuentos de hada o maravilloso, que es donde tenemos personajes como duendes, hadas, ¿no? Personajes mágicos, ¿sí? Fantasiosos, maravillosos. Tenemos las fábulas, que es donde los objetos, los animales toman características humanas, entonces son inanimatos, ¿sí? Entonces ellas toman esas características humanas y los animalitos proceden como humanos, los objetos proceden como humanos, ¿no? Entonces ahí está la fábula.
tenemos los cuentos de costumbre. Los cuentos de costumbre es que hablan de la cultura, de los costumbres que existen en las varias regiones. Entonces son más cuentos regionales, ¿sí? Y claro que no pueden faltar los mitos y las leyendas, ¿sí? Mitos y leyendas, que son aquellas historias que también es una mezcla, claro, de ficción, todos ellos no tienen de ficción, solo que a veces se basan en personajes que realmente existieron, pero no se sabe si la historia fue esa, ¿no? De personajes heroicos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cuento popular. Pero también tenemos otro tipo de cuento que es el cuento literario. ¿Qué viene a ser el cuento literario? Chicos, chicos, chicos. Es muy, muy sencillo. A diferencia de los populares, los literarios sí tienen a un autor. Entonces, ellos han sido creados directamente por escrito. No vienen de una, de un origen oral, ¿no? De una tradición oral, pero ellos son creados directamente al papel, entonces directamente en formato escrito y siempre tienen un autor. Generalmente ese autor es conocido, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta clase de cuentos y para eso voy a encerrar trayéndoles un cuento muy bonito, un cuento un autor, escritor, periodista uruguayo, que se llama Eduardo Galeano. ¿Sí? Entonces quiero que ustedes se fijen, escuchen, presten atención y en la lista está el cuento por escrito, ¿sí? Buen provecho y hasta más. Escuchen el cuento. En 1976, en una cárcel llamada Libertad, los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Listo, chicos, ese fue un cuento, ¿no? De Eduardo Galeano. Espero que les haya gustado y uno se ve en una próxima clase. Hasta más y buen estudio.